Buenos días pilotos, hoy os traigo buenas noticias respecto a la normativa de drones, o por lo menos buenas noticias desde mi punto de vista. Podrían ser mejores, está claro, podría ser todo mucho más fácil, pero después de todo el caos, de toda la confusión y de una normativa tan absurda, pues cada pasito que damos desde mi punto de vista veo el vaso medio lleno. A lo largo de este vídeo te voy a hablar de 4 aspectos que ha comentado AESA en el último borrador del Real Decreto UAS, y recalco lo de borrador, 4 aspectos, a pesar de que han hablado de muchas temáticas que son interesantes para nosotros, para los pilotos, bien sean recreativos, profesionales. Uno es las zonas de vuelo, la zonificación de vuelo, las áreas geográficas. Otros son aeropuertos, aeródromos y CTR, es muy importante. Otros el vuelo en entorno urbano. Y finalmente tema relacionado con el carnet de radiofonista. Bueno, quédate ahí, a lo largo de este vídeo te comparto mis impresiones, por qué digo que son positivas algunas de las informaciones que nos han dado, y bueno, ve dejándome tus opiniones, tus impresiones también en los comentarios. Vamos a ello. Todo esto de lo que te voy a hablar y que te voy a enseñar en pantalla no lo digo yo, sino que lo ha dicho AESA en un congreso que dio para Protección Civil y Bomberos, creo que era el pasado diciembre, un poquito antes de Navidades, y en el que sobre el borrador del Real Decreto UAS hablaban de las últimas modificaciones. Así que importante recalcar, borrador no es definitivo hasta que se apruebe el Real Decreto. Segundo, no hay fecha para que se publique el Real Decreto, no se han pronunciado ni han dicho nada en absoluto. Como te decía, este congreso en el que AESA comentó lo que te voy a ir explicando y resumiendo en este vídeo, se hizo pues un poquito antes de Navidades. Yo ya lo había visto, pero bueno, con todo el tema de la masterclass del sector laboral y la filmación aérea que hemos tenido a lo largo de este mes, pues se han dado con mucho jaleo y hasta ahora no he podido grabar y publicar y compartiros este vídeo. Y hablando del tema de la masterclass, hasta el domingo por la noche está el replay de esa masterclass de el sector laboral y los secretos de la filmación aérea. Así que si no la viste, si te interesa ese tema de la filmación aérea del sector laboral, de hacia dónde está apuntando, bueno, te recomiendo que la veas. Como digo, queda muy poquito, por ahí abajo tendrás link, aprovecha ese replay hasta el domingo por la noche. Y también sacamos una súper oferta formativa de un máster de filmación aérea con un montón de cursos a un precio realmente reducido. Bueno, si te interesa, ahí lo tienes, pero aprovecha que no va a durar, pues eso, hasta el domingo por la noche, medianoche se cierra y ya no estará disponible esa masterclass ni esa súper oferta. Y ahora vamos a hablar del tema que nos toca. Como digo, en esa conferencia hablaron durante muchas horas, hablaron de diferentes temáticas, hablaron de categoría abierta, categoría específica, vuelos EASA, vuelos no EASA para fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, muchísimos aspectos, y yo lo que te voy a hablar aquí son un resumen de los 4 aspectos que considero realmente más interesantes de cara a nosotros como pilotos recreativos, profesionales, operadoras, y sin tocar o sin entrar en los vuelos no EASA, que serían para fuerzas y cuerpos de seguridad, que si bien lo hablaron, pues bueno, creo que hay menos seguidores o menos personas aquí en el canal a las que les podría interesar y a los que pues también crearía un poco de confusión si lo mezclase todo. Vamos a empezar hablando de las zonas geográficas, la zonificación. Con el nuevo Real Decreto UAS, una vez que se apruebe, va a cambiar la zona donde podemos volar o no. Muchas cosas se mantienen iguales y otras cambian. Vamos a tener zonas prohibidas, zonas restringidas, zonas permitidas, pero incorporan un nuevo concepto que es este que estáis viendo aquí de zona general y zona particular. ¿Qué son las zonas geográficas generales? Pues básicamente las mismas que ya conocíamos que no se puede volar. Centrales térmicas, prisiones, comisarías, infraestructuras de comunicación como carreteras, vías de ferrocarril, etcétera. Es decir, eso ya lo teníamos limitado, que no podíamos volar. Igualmente va a estar contemplado dentro de esas zonas generales. Entonces hay unas zonas generales que son las zonas particulares. Las zonas particulares serán aquellas que a priori no están contempladas dentro de estas zonas generales y que puntualmente por unas características u otras pues se considere que tienen que ser también protegidas, y entonces según un estudio que se haga o una solicitud, pues esas zonas en cuestión se considerarán zonas particulares. En cualquier caso, lo que nos interesa, lo que tenemos que saber es que una vez que salga la nueva zonificación, las nuevas zonas geográficas, habrá zonas generales y zonas particulares y no podremos volar salvo autorización en ninguna de ellas. Y cada una de esas zonas generales o particulares, sea A, B o C, tendrá diferentes tipos de requisitos para poder volar en ellas. Eso lo veremos en su momento, y me imagino que de la misma forma que está ahora en Aire Drones, cuando cliquemos en alguna zona general o en alguna zona particular, dependiendo de si es A, B, C o lo que sea, pues nos aparecerán los requisitos para poder volar en esa zona. Lo bueno de todo esto, que va a estar más claro dónde podemos volar, dónde no podemos volar, y se va a concretar de alguna forma lo que tendremos que hacer para volar en esas zonas. Este es el punto importante. Al final, si establecen unas zonas
generales, unas zonas particulares, nos dirán también qué es lo que tenemos que hacer o a quién tenemos que contactar para poder volar en esas zonas. Y otro punto interesante respecto a la zonificación es que ese mapa de zonas geográficas lo vamos a tener incorporado una vez que se apruebe el Real Decreto y una vez que todo esto entre en vigor en la aplicación de vuelo de nuestros drones. Es decir, ahora mismo DJI tiene en la aplicación de vuelo las zonas geo, pero son zonas y restricciones que tiene DJI y que no son las mismas que las oficiales. Es decir, las oficiales son las buenas y las que nos da DJI tratan de acercarse, pero muchas veces difieren. Por lo que en el momento en que esta zonificación entre en vigor, la geoconsciencia de nuestros drones está obligada a tener esas zonas oficiales incorporadas, de forma que cuando vayamos a volar nos dirán si podemos volar, si no podemos volar, pero en base a unas limitaciones o a unas zonas geográficas oficiales. Ese es el punto interesante, pero todo eso será, una vez más, cuando se apruebe el Real Decreto UAS y cuando el sistema de geoconsciencia entre en vigor y se incorpore en nuestros drones. En cuanto a las zonas generales donde no se podrá volar, pues una vez más hay diferentes tipos de zonas. Zonas prohibidas, zonas restringidas, y dentro de estas zonas restringidas tendremos pues las típicas. Tendremos las zonas restringidas por razones medioambientales, zonas CEPA y MITECO. Tendremos las zonas restringidas por razones militares o de seguridad de Estado, pues bueno, un poco bases militares, etcétera, y las zonas restringidas de vuelo fotográfico, las ZRVF, en las que no se podrá hacer fotografía o vídeo. Otro aspecto que se habló respecto a las zonas geográficas generales es este que estáis viendo aquí, si son infraestructuras lineales o si son infraestructuras no lineales. Las lineales, está claro, carreteras, vías ferroviarias principalmente, y las no lineales pues serían centrales nucleares, centrales térmicas, presas en un momento dado, y bueno, todo ese tipo de infraestructuras que no serían lineales. Y en este aspecto, respecto a las infraestructuras lineales, sí que hay una mayor limitación de la que teníamos antes, porque fijaros que nos dice, no podremos volar horizontalmente 25 metros medidos desde los extremos exteriores de esas carreteras o desde esas vías. Anteriormente eran 25 metros lineales, pero desde el eje de la vía, es decir, hemos perdido un poco. Y por otro lado 50 metros de altura, que eso es similar a lo que estaba antes. Bueno, un pelín más restrictivo, pero parecido a lo que estaba. En cuanto a las vías de ferrocarril, pues más de lo mismo, tenemos que mantener esos mismos márgenes, pero fijaros abajo que hay una nota, una excepción, no aplicable en caso de operaciones no EASA, es decir, que estas limitaciones de distancias de 25 metros desde los ejes o 50 de altura no se aplican en caso de operaciones no EASA, fuerzas y cuerpos de seguridad, pero ojo, en el caso particular de infraestructuras ferroviarias, los trenes, dicha excepción únicamente aplica a fuerzas y cuerpos de seguridad DABA y CNI, es decir, que bomberos, salvamento, rescate, protección civil, ni siquiera están excluidas en estas limitaciones. Imaginaos que hay un accidente ferroviario y tienen que ir bomberos a hacer sus operativas y quieren hacer una fotogrametría de cómo ha sido el accidente o simplemente grabar lo que está ocurriendo allí. Pues no podrían hacerlo a menos de 50 metros de altura. ¿Y por qué estas limitaciones? ¿Por qué incluso a las fuerzas y cuerpos de seguridad no les permiten hacer eso? Pues por conflictos. Hace tiempo yo ya hice un vídeo en el que Adif estaba tratando de que sus infraestructuras ferroviarias fuesen todavía mucho más protegidas y escribieron a AES haciendo un comunicado, y yo precisamente hice un vídeo quejándome de que no podíamos estar prohibiendo sobre lo prohibido, y parece que las presiones de esos grandes lobbies han hecho efecto y ni siquiera han excluido, han eximido a las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil, rescates de esas limitaciones, al igual que el resto de pilotos. Bueno, en el caso de infraestructuras no lineales, nos teníamos que mantener 10 metros horizontales de la propia infraestructura o del vallado de esa infraestructura, y una vez más mantener 50 metros por encima verticales. Bueno, vamos ahora por otro de los puntos que tocó AESA en esta conferencia y que a mí me parece ya la guinda del pastel, que me parece muy positivo si finalmente el Real Decreto se aprueba tal como está ahora en el borrador. Probablemente sí, porque es algo que ya se lleva hablando tiempo y creo que nos va a dar un gran respiro a todos los pilotos de drones, y es relativo a los aeropuertos, aeródromos y CTRs. Ya sabemos todos, y yo he sido el primero que me he quejado muchísimo de esos CTRs absurdos, como el de Valladolid, como el que hace poco ampliaron en La Rioja, 40 kilómetros de CTR para un vuelo que sale al día a las 8 de la mañana. Bueno, una auténtica locura, del que hice un vídeo y me quejé mucho por ahí de esa ampliación de un día para otro porque les daba la gana. Sin embargo,
embargo, esos CTRs, a pesar de que se van a mantener, se va a poder volar hasta una altura límite de 60 metros de altura. Muy, muy interesante. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí como veis en esta diapositiva hay diferentes tipos de aeropuertos de uso público y militar, aeródromo de uso restringido, el de abajo, por otro lado, helipuerto de uso público o helipuerto de uso restringido. En estas zonas no vamos a poder volar salvo coordinación con esos aeropuertos, con esos aeródromos, en estas distancias que, a pesar de que aquí no se leen muy bien, pues fijaros que en un aeropuerto de uso público y militar, que van a ser los principales y los más habituales o los más restrictivos, pues tenemos desde el punto principal 5 kilómetros hacia arriba en vertical y 6 kilómetros a lo ancho, ¿vale? Ahí tendríamos que pedir una coordinación. Más allá de esos 5-6 kilómetros que nos está definiendo este aeropuerto, veis que tenemos otra medida que va hasta los 10 kilómetros, es decir, desde los 6 kilómetros hasta los 10 kilómetros. Bueno, en ese espacio podríamos volar hasta 45 metros de altura, ¿vale? Lo que ya es muy permisivo, es decir, las zonas de aeropuertos, aeródromos van a estar limitadas, lógicamente, y nos vamos a tener que coordinar con ellos en base al tipo de helipuerto, aeródromo que sea. Como veis, los más restrictivos son 5-6 kilómetros y luego ya pasaríamos pues a 3 kilómetros, a 2,5 kilómetros, etcétera. Entonces, en esos espacios ATZ sí o sí vamos a tener que pedir las coordinaciones como estábamos haciendo hasta ahora, y cuando nos vayamos alejando vamos a tener otro espacio, ese rango de los 6 a los 10 kilómetros, que vamos a poder volar hasta 45 metros de altura sin tener que coordinarnos, muy importante. Pero lo más interesante es que más allá de estas distancias ya sabéis que los CTR se extienden kilómetros. El de Vitoria 43 kilómetros, el de Valladolid, no sé, una burrada, dejármelo por ahí en los comentarios los pilotos que sois ahí de la zona. El de La Rioja lo mismo. Pues en todos esos CTRs, una vez que hayamos salido de estas distancias y de estas zonas ATZ, vamos a poder volar hasta 60 metros de altura sin tener que hacer ninguna coordinación. Si queremos superar los 60 metros de altura, sí, tendremos que coordinarnos, pero por debajo de 60 metros nada. Y eso nos ofrece una libertad realmente tremenda, porque creerme que la mayoría de los planos de dron no requieren más de 60 metros de altura para hacer esos planos cinemáticos. Con 20, 30, 40 metros de altura estamos sobrados, y eso es lo que llevo defendiendo mucho tiempo, que no hace falta subir a 120 metros de altura para hacer planos cinematográficos, y que por otro lado el volar cerca del suelo no afecta para nada a esos CTRs absurdos que nos han impuesto hasta ahora. Así que, por favor, que se apruebe cuanto antes el Real Decreto UAS, porque esto sí que es muy, pero que muy positivo, por lo menos desde mi punto de vista. Dejadme vuestros comentarios. ¿Que podría ser mejor? Como siempre digo, pues claro que podría ser mejor. Podrían hacerlo hasta los 300 metros de altura. Y es que, como se suele decir en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, y después de todos los años que llevamos sufriendo esas limitaciones absurdas, el poder volar hasta 60 metros en un CTR sin tener que pedir ningún permiso, pues nos va a dar muchísima libertad y un gran respiro a los pilotos. Y una puntualización aquí, y es que esos vuelos hasta 60 metros de altura tienen que ser en VLOS, es decir, siempre con el dron en visual, ¿vale? No nos vale aquí alejarnos a 2 kilómetros en VLOS, no, como mucho 500 metros, y si no podemos ver el dron, pues lo que alcancemos a verlo, 200, 300 metros, pero eso ya es muy permisivo. Por otro lado, si queremos volar dentro de las zonas ATZ, las más cercanas al aeropuerto, al aeródromo, o por encima de esos 60 metros de altura o 45 cuando estemos muy cerca, nos tendremos que coordinar. Pero otra buena noticia es que se van a establecer unos criterios para que todos los aeropuertos y aeródromos tengan el mismo procedimiento a la hora de autorizar o no autorizar esos vuelos, y que nosotros como pilotos igualmente sepamos qué tenemos que hacer, independientemente de que sea el aeropuerto de Barcelona o el de Valencia o el de Guadalajara, ¿vale? Muy, muy interesante también eso, el que se estandarice, que es algo que se debería hacer con todo tipo de solicitudes, estandarizarlo a nivel nacional, y que todos los pilotos supiésemos qué se puede hacer o cómo se tienen que hacer esa serie de solicitud de permisos. Si tenemos que volar en ATZ o tenemos que solicitar permisos, si tenemos que coordinarnos, no lo han anunciado, pero con toda seguridad tendremos que tener el carnet de radiofonista, al igual que nos lo exigen ahora, para poder hacer esa coordinación con la torre de control y poder estar en contacto incluso con otras aeronaves tripuladas que estén en la zona. En cualquier caso, ya sabéis que el carnet de radiofonista se hace a través de academias, pero a partir de que se apruebe
el Real Decreto UAS va a ser AESA quien va a impartir esa teoría del carnet de radiofonista. Va a impartir la teoría y va a realizar el examen online. No se sabe si será gratuito, es de esperar que sí, al igual que hicieron con el A1, A3, pero en cualquier caso la teoría a partir de ahora obligatoriamente la tendrás que hacer a través de AESA. No digo ahora, sino cuando se apruebe el Real Decreto UAS. Pero ojo, aquí un matiz y también es medio raro, y es que las prácticas de radiofonista las tendrás que hacer a través de una entidad reconocida. Es decir, que una de las partes, la teórica, pasa a controlarla a AESA, tanto el temario como los exámenes, y la práctica queda en las academias o en las entidades reconocidas como está ahora. La teoría, una vez que la pruebas, va a ser para siempre, no va a caducar, y la práctica va a tener una validez de 2 años. Pero también aquí matizan o dejan entrever que si tienes uso continuo del carnet de radiofonista o si eres controlador aéreo, pues no tiene sentido que cada 2 años estés renovando esa práctica, porque, bueno, pues está claro que estás familiarizado y que lo estás utilizando continuamente. ¿Y qué ocurre con los que ya tenemos el carnet de radiofonista, que nos lo hemos sacado hace tiempo o que nos lo estamos sacando ahora? Pues lo que dice AESA es que va a dar un plazo de 2 años desde que entre en vigor el Real Decreto UAS para reciclarse y hacer esa teoría online que obliga a AESA y esa práctica que obliga a AESA. Es decir, que ahora nos va a valer, pero a medio largo plazo, en 2 años, vamos a tener que renovarlo de alguna forma. Vamos a por el siguiente punto, que es el vuelo en entorno urbano, que sí que cambian unas cuantas cosas y es interesante. Y aquí no es tan positivo, pero bueno, vamos a analizarlo y lo vamos viendo. Vuelo en entorno urbano. Fijaros que cambia la denominación de lo que se considera entorno urbano, por lo menos se trata de acotar o se trata de definir de una forma más clara, aunque desde mi punto de vista sigue siendo un tanto confuso. Se considera a partir de que se apruebe el Real Decreto, o se considerará entorno urbano serán núcleos de población con áreas consolidadas por la edificación, ¿vale? Eso es lógico, edificios, áreas residenciales, comerciales o industriales cuyos terrenos cuenten acumulativamente con accesos rodados, vías públicas pavimentadas, con acceso peatonal, evacuación de aguas, etcétera. Es decir, urbanizaciones también se van a considerar entornos urbanos, pero aquí, por esta descripción, a mí me entra la duda, por ejemplo, una zona residencial de casas de campo en las que no están pavimentadas las calles, en las que se entra por caminos de tierra, pues eso, al parecer, y por esta descripción, no se consideraría entorno urbano, por lo que, bueno, sería fuera de entorno urbano, o por lo menos eso es lo que yo interpreto. Decidme si me equivoco, escribírmelo en los comentarios. Por otro lado, áreas recreativas que sean de acceso público, en las que existan instalaciones permanentes o eventuales para el ocio, el recreo o el deporte. Y aquí sí que es una mayor limitación, porque fijaros que antes entorno urbano se consideraba 150 metros de edificios. Ahora podríamos estar en un parque tremendo, tendríamos una distancia mayor de 150 metros a edificios, pero en ese parque seguramente habría columpios, o habría algún tipo de edificio, o habría algún tipo de escenario para realizar conciertos, edificios o instalaciones permanentes, por lo que se consideraría entorno urbano, ¿vale? Así que ya vamos definiendo de una forma más clara y en este caso más restrictiva lo que sería entorno urbano. No podríamos ir a un gran parque en nuestra ciudad considerando que fuese fuera de entorno urbano. Ahora va a ser también entorno urbano, por lo que limita el vuelo. En cuanto a los límites del entorno urbano, lo define de esta forma: horizontalmente hasta donde acaba el límite físico de ese entorno urbano, esos edificios o esos parques o esa zona recreativa o esa zona residencial. Y en cuanto a límites verticales, se consideraría entorno urbano 300 metros desde el edificio más alto que tuviésemos pues en ese entorno urbano y 600 metros del vuelo de dron. Pero bueno, esto tampoco nos afecta, porque al final nosotros como mucho vamos a volar a 120 metros de altura, que es otra de las cosas que cambian. Una vez que se apruebe el Real Decreto UAS, esa limitación de los 20 metros de altura con los drones de menos de 250 gramos desaparecería, y si podemos volar, independientemente de que sea un dron mini de menos de 250 gramos, un dron con marca de clase C1, C2, etcétera, podríamos volar hasta 120 metros de altura por encima del obstáculo más alto que tuviésemos alrededor. Bueno, ¿qué limitaciones tenemos que cumplir para este vuelo en entorno urbano? En este borrador nos habla principalmente de 2, y como digo, puede haber muchos más matices una vez que se apruebe el Real Decreto, pero aquí solo menciona 2, que son las que os voy a comentar. Primero, la comunicación al Ministerio de Interior se reduce a 5 días, supongo que 5 días hábiles. Antes teníamos 10 días hábiles, lo que al final, con un fin de semana mínimo por medio, pues se convertían fácilmente en 12, 13, 14 días que teníamos que hacer previos a volar en ese entorno urbano la comunicación al Ministerio de Interior. Una buena noticia, como os decía, es que se reduce esa comunicación al Ministerio de Interior a 5 días. Aquí no se aclara si
en todas las operativas de vuelo en ciudad, categoría abierta e independientemente del peso, hay que hacer esa comunicación al Ministerio de Interior. No lo dice. A día de hoy, tal como está ahora mismo, hay que comunicar siempre, excepto drones de menos de 250 gramos, vuelo en recreativo, ¿vale? Esa es la única excepción que a día de hoy se puede librar de comunicar al Ministerio de Interior cuando volamos en ciudad. Y aunque sea una limitación que nos limita mucho para volar de un día a otro en cualquier entorno urbano, y no me refiero ya en Madrid o en Barcelona, sino en una población rural perdida a mitad de la montaña, pues el punto positivo, si nos queremos quedar con un punto positivo, si lo tiene, es que reducen a la mitad de tiempo 5 días. Así que desde mi punto de vista, este aspecto todavía se podría mejorar bastante más. Vamos a pasar a la siguiente limitación, que la verdad es que en entorno urbano no es que se hayan lucido mucho, lo que nos han puesto aquí o lo que pone en el Real Decreto no es demasiado favorable. Fijaros que la siguiente limitación nos pone: en categoría abierta, el piloto deberá garantizar que el UAS no sobrevuela edificios, domicilios de personas físicas, incluyendo patios, zonas análogas, etc. Y matiza: cuando el vuelo sea con un UAS de clase C1, deberá mantener una distancia horizontal de 10 metros a las fachadas de los edificios, y cuando el vuelo sea en su categoría 2, con drones de marcado de clase C2, la distancia será de 30 metros y si utilizamos el modo de baja velocidad, el modo cine de los drones de DJI, hasta 5 metros. Es decir, que con los drones de marcado de clase C1, que podrían ser el Air 3, que podría ser el Mavic 3 Classic, no podremos acercarnos más de 10 metros a la fachada de cualquier edificio, y con los drones de marcado de clase C2, como podría ser el Mavic 3 Pro o cualquiera que supere los 900 gramos hasta los 4 kilos, no podríamos acercarnos más de 5 metros a la fachada si estamos utilizando el modo cine, ¿vale? El modo de baja velocidad. ¿Qué significa esto? Pues desde mi punto de vista que volar en una calle, en un entorno urbano, es prácticamente inviable en categoría abierta con estos drones, porque al final 10 metros de distancia por un lado, 10 metros de distancia de otro edificio, prácticamente es inviable. Si utilizamos un dron de marcado clase C2, 5 metros por un lado, 5 metros por otro, un poquito más de margen, pero igualmente muy difícil. Sin embargo, fijaros en un detalle, no menciona los drones de marcado de clase C0 por debajo de 250 gramos, o incluso los drones que no tienen marcado de clase, como el Mini 2, el Mini 1, el Mini 3, pero que están por debajo de 250 gramos. Y el hecho de que no lo mencione, yo quiero pensar que es porque esos drones van a seguir siendo los más permisivos. Al igual que nos permiten volarlos en ciudad y sobrevolar puntualmente personas, creo que no van a tener esa limitación de volar cerca de las fachadas. Ahora bien, sí que van a tener esa limitación de volar sobre los edificios. Por lo que mi conclusión, y esto son impresiones propias porque no han mencionado nada, los drones por debajo de 250 gramos, tengan o no el marcado de clase, van a seguir siendo mucho más permisivos para el vuelo en ciudad, pudiendo acercarse más a fachadas, pudiendo sobrevolar personas puntualmente. Así que, como veis, el vuelo en entorno urbano en categoría abierta se complica un poco, y quizás para los drones de menos de 250 gramos sea lo más permisivo como viene siendo hasta ahora. ¿Qué ocurre si queremos volar en entorno urbano por encima de un edificio? Pues una de dos: o tenemos la autorización de esa persona de ese edificio. Imaginaros que estamos haciendo un trabajo y vamos a grabar un polideportivo para un ayuntamiento, tenemos la autorización del propietario, el municipio en ese caso, para sobrevolar ese edificio, y entonces podríamos sobrevolarlo sin problemas con su autorización. Imaginaros que vamos a sobrevolar una casa de un arquitecto que se está construyendo. Bueno, si tenemos la autorización podríamos hacerlo, y si no, tendríamos que relegarnos a volar en categoría específica en el STS-01, donde con las diferentes medidas pues sí podríamos volar en ese escenario, sobrevolando edificios hasta 100 metros de distancia, etcétera. Pero eso es otro tema del que no se habla aquí, porque aquí simplemente estamos mencionando la parte de categoría abierta, por decir así, la más permisiva. Y hasta aquí estos 4 aspectos que os quería compartir. Se hablaron muchos más temas, pero estos eran los que realmente yo consideraba importante y que os quería compartir. Esperemos que el Real Decreto UAS se apruebe cuanto antes. Como digo, no hay fecha, no se han mencionado en absoluto sobre cuándo pueda estar público, pero esperemos que sí o sí en este 2024 se publique cuanto antes mejor, y que se mantenga por lo menos como en este borrador, que no vaya a peor. ¿Que podría ser mucho mejor? Por supuesto. ¿Que el vuelo en el entorno urbano sigue estando súper limitado? Lo está, pero habrá que buscar las soluciones. Si nos permiten volar con drones de 250 gramos, echa la ley, echa la trampa. Entonces tendremos que jugar con las herramientas que nos permiten para hacer lo que queremos hacer. Creo que esa es el resumen, y que yo por lo menos me aferro a que cada
resquicio cada vez que abren la mano y nos permiten hacer algo más es algo positivo. Dejadme vuestras impresiones en los comentarios, los leeré y os responderé para que entre todos, pues bueno, creemos un debate alrededor de este Real Decreto UAS y que si hay alguien por ahí de AESA que está viendo este vídeo y escucha o lee esos comentarios, pues quizás en el Real Decreto final pues tenga en cuenta un poquito lo que estamos opinando los pilotos de verdad. Y que sepáis también que esa asociación de pilotos de drones no está parada, está ya en marcha, está constituida, está ya establecida y solo queda que, bueno, unos detallitos puntuales en la página web para darosla a conocer y para que entre todos podamos tener esa voz legal y nos puedan escuchar mucho mejor pues cualquier entidad a la hora de tomar estas decisiones. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y acordaros ese replay de la masterclass si no lo queréis perder, aprovechar que no queda nada y estuvo súper interesante. En la descripción tendréis el link. Nos vemos en unos días y ya sabéis que este mes de febrero arranca el mes del FPV. Bueno, os iré contando porque va a ser súper intenso FPV y es que os traemos una masterclass a principios de marzo con una persona muy importante del sector en la que vamos a hablar precisamente de sector laboral, FPV, cuánto ganar y cómo dedicarse profesionalmente a este mundo. Así que si te gusta, bueno, estate atento del canal porque va a ser el mes del FPV.